En el Brasil del siglo XIX había una melodía que los esclavos temían más que el sonido del látigo, la risa de su señora, porque sabían que después de la risa venía el infierno. Hoy no contamos la historia de un monstruo de ficción, contamos la historia de un monstruo real, cuyo nombre fue borrado de la historia. A propósito, bienvenidos de nuevo a Curiosidad Ilustrada. La historia oficial está llena de héroes, pero en los archivos prohibidos, en los procesos judiciales enterrados, encontramos a los villanos. Y pocos son tan aterradores como la mujer que vamos a exhumar hoy. Esta es la historia sin censura de Mariana de Moraes, la Fera de Macabu. Nuestra historia nos lleva a las exuberantes y brutales tierras de Macabu, en el Río de Janeiro imperial. Una tierra donde la belleza del paisaje era el telón de fondo para la fealdad de la esclavitud. Y en el centro de este paraíso infernal reinaba una viuda de una belleza legendaria y una fortuna incalculable, Mariana de Moraes, dueña de la Fazenda do Gavião. Para la alta sociedad era un ángel, una dama de caridad cuyo salón era el más codiciado. Pero en sus tierras era Dios, y era un Dios celoso y sádico. Los rumores eran un secreto gritado en susurros. Se decía que en la Fazenda do Gavião, la vida de un esclavo valía menos que la de un animal, que niños eran usados como blancos para practicar el tiro, que mujeres eran marcadas con hierro candente no como castigo, sino por diversión, que existía una mazmorra, un teatro privado de sadismo, donde la risa de Mariana era la banda sonora de la tortura. Los viajeros evitaban pasar por sus tierras al anochecer, aterrorizados por los gritos que, según decían, el viento no podía ahogar. La llamaban la fiera, la bestia, pero su poder, su dinero y sus conexiones la hacían intocable. Era un fantasma que caminaba a la luz del día, una depredadora vestida de seda. Durante años, el infierno de la Fazenda do Gavião permaneció oculto, protegido por un muro de miedo y silencio. Pero hasta los muros más gruesos tienen grietas, y estaba a punto de aparecer una grieta tan grande que derrumbaría todo su imperio de sangre. Todo comenzó con un asesinato. Un hombre llamado Ignacio, capataz de una finca vecina, apareció muerto. A primera vista parecía un crimen pasional o un robo, pero un joven llamado André, esclavo de la propia Mariana, arriesgando su vida, logró escapar y llegar hasta las autoridades. Su testimonio fue la chispa que encendió la pólvora. André no solo acusó a Mariana de ordenar la muerte de Ignacio, sino que abrió la puerta al horror que se vivía en la Fazenda do Gavião. Por primera vez, los susurros tenían una voz. El juicio fue un escándalo nacional. La defensa de Mariana era simple. ¿Quién creería a un esclavo por encima de una dama de su estatus? Era su palabra contra la de propiedad, pero el testimonio de André fue tan detallado, tan espeluznante y tan creíble que inspiró a otros a hablar. Esclavo tras esclavo, desafiando el terror a las represalias, subieron al estrado, describieron un régimen de terror sistemático. Relataron cómo Mariana ordenaba a su amante, el capataz Antonio, ejecutar sus sádicos caprichos. Contaron sobre el pau de angiños, un tronco donde ataban a los niños para azotarlos. Sobre el cofre dos horrores, donde se guardaban instrumentos de tortura. La sala del tribunal se convirtió en un confesionario del infierno. El relato más escalofriante fue el de una esclava llamada Faustina. Contó cómo Mariana, en un ataque de celos, la obligó a elegir cuál de sus dos hijos pequeños debía ser asesinado. Ante su indecisión, la fiera ordenó la muerte de ambos. La acumulación de testimonios era abrumadora. La imagen pública de Mariana de Moraes se hizo añicos, revelando al monstruo que se escondía detrás de la seda y los abanicos. A pesar de su poder e influencia, el jurado la declaró culpable. Mariana de Moraes, la Fera de Macabu, fue condenada a la horca, convirtiéndose en una de las pocas mujeres y la única de su clase social en recibir tal sentencia en el Brasil imperial. Pero aquí es donde la historia da otro giro oscuro. El emperador Pedro II,
Presionado por la élite que veía en la condena de Mariana un peligroso precedente, conmutó su pena por cadena perpetua. Nunca fue ejecutada. Y lo que es peor, su nombre y su historia fueron sistemáticamente borrados. Los registros del juicio se perdieron. Los periódicos dejaron de mencionarla. La élite brasileña no podía permitir que se recordara que uno de los suyos era un monstruo, porque eso habría puesto en duda la propia naturaleza de la esclavitud sobre la que se construía su riqueza. Mariana de Moraes fue sentenciada a un castigo mayor que la muerte: el olvido. Hoy rescatamos su historia no por morbo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la historia no siempre la escriben los justos, y que detrás de las fachadas de poder y riqueza a menudo se esconden las verdades más terribles. La Fera de Macabu fue real, y su historia es una herida abierta que nos obliga a mirar a los rincones más oscuros del pasado para entender el presente. Imaginen por un momento un muro de silencio, construido con miedo y poder. Un muro que parecía impenetrable, pero toda fortaleza, por imponente que sea, tiene una grieta. Y en la historia de Mariana de Moraes, la Fiera de Macabu, esa grieta no vino de quienes más sufrían, sino de alguien inesperado. Un hombre blanco, un capataz llamado Manuel da Silva. Manuel ya no podía soportar ser cómplice de las atrocidades que veía día tras día. Su conciencia pesaba más que su lealtad, o quizás más que su propio miedo. Así que hizo lo impensable. Viajó a la capital, Río de Janeiro, y se plantó frente al jefe de policía para presentar una denuncia formal. Al principio, la reacción fue de pura incredulidad. ¿Una dama de la alta sociedad, la dueña de vastas tierras y una figura respetada, cometiendo actos tan depravados? Sonaba a una fantasía macabra, a un chisme malintencionado. Pero la insistencia de Manuel era inquebrantable. Los detalles que proporcionaba eran tan específicos, tan horribles y tan vívidos que era imposible ignorarlos por completo. La policía, aunque escéptica, decidió que había que investigar, pero con sumo cuidado. Así que iniciaron una investigación secreta. Enviaron al subdelegado Fabricio de Faria a Macabu con una misión: investigar discretamente, sin levantar sospechas. Cuando Fabricio llegó, se topó con el mismo muro que Manuel había intentado derribar. Un muro de miedo. En el pueblo, nadie se atrevía a pronunciar una palabra en contra de Mariana. Los esclavos estaban petrificados, sabían que una palabra fuera de lugar podía costarles la vida. Y los vecinos libres, los que no eran esclavos, dependían económicamente de ella. Denunciarla era como morder la mano que les daba de comer, aunque esa mano estuviera manchada de sangre. Pero Fabricio no era un hombre que se rindiera fácilmente. Era persistente, paciente. Empezó a buscar fisuras, pequeñas grietas en la perfecta fachada de la fiera, y las encontró. Las encontró en los esclavos que habían logrado lo imposible: huir de sus tierras. Lejos del alcance de Mariana, sintiéndose por fin seguros, empezaron a hablar. Sus voces, al principio un susurro, se convirtieron en un torrente de testimonios. Y las historias eran consistentes y aterradoras. No hablaban de castigos para corregir una falta. No, hablaban de una crueldad calculada, de un sufrimiento prolongado por puro placer. Hablaban de cómo las herramientas de labranza, diseñadas para cultivar la tierra, se transformaban en sus manos en instrumentos de dolor. El testimonio que lo cambió todo, el que heló la sangre de los investigadores, fue el de una esclava llamada Raiza. Con la voz rota pero firme, contó con detalles escalofriantes cómo vio a Mariana ordenar el fin de la vida de un niño esclavo, un niño de solo 8 años. ¿Su crimen? Haber roto un jarrón. Lo más espeluznante, según Raiza, fue la reacción de la fiera. Vio todo el suceso desde el balcón de su casa, con una calma gélida, como si estuviera presenciando una simple obra de teatro, una función preparada para su deleite. Con estos testimonios,
La policía por fin tenía lo que necesitaba: la palabra de un capataz arrepentido, corroborada por las voces de las víctimas que habían logrado escapar. Ya no eran solo rumores, eran pruebas. El 24 de abril de 1894, el juez del distrito emitió una orden de arresto contra Mariana de Moraes y sus capataces. La maquinaria de la justicia, lenta y pesada, finalmente se había puesto en marcha. Cuando la policía llegó a la Fazenda do Gavião para arrestarla, la escena fue surrealista. La encontraron tranquila, casi indiferente, como si no entendiera el motivo de tanto alboroto, como si la visita de la ley fuera una simple molestia en su rutina diaria. Su arrogancia era tal que ni siquiera en ese momento pareció comprender la gravedad de sus actos. La noticia de la detención de la mujer más poderosa de la región explotó como una bomba. La fiera de Macabu, la depredadora que se creía intocable, la reina de un imperio de dolor, finalmente había sido enjaulada. El muro de silencio se había derrumbado por completo. Esta historia nos recuerda que incluso en las épocas más oscuras, la valentía de una sola persona puede iniciar una avalancha de justicia. El juicio de Mariana de Moraes, conocida como la Fera de Macabu, no fue un simple proceso legal. Fue un evento que sacudió los cimientos de la sociedad brasileña de la época. Imaginen la escena. Por primera vez en la historia de la región, una mujer blanca, rica y poderosa se sentaba en el banquillo de los acusados enfrentando cargos por los crímenes atroces que había cometido contra las personas que esclavizaba. La tensión en la sala del tribunal se podía cortar con un cuchillo. De un lado del estrado se encontraba la defensa de Mariana, un equipo de los abogados más caros y prestigiosos de la capital. Su estrategia era clara: pintarla como una viuda honorable, una dama de sociedad que era en realidad la víctima de una conspiración malintencionada. La presentaban como una figura frágil, incapaz de cometer los actos de los que se le acusaba. Del otro lado estaba la acusación, un grupo decidido, armado no con dinero ni influencia, sino con algo mucho más poderoso: la verdad. Su caso se basaba en los testimonios de aquellos que, después de años de silencio forzado, finalmente habían encontrado el coraje para hablar y denunciar el infierno que habían vivido. El juicio se extendió durante semanas, cada día más tenso que el anterior. Uno a uno, los antiguos esclavos de la Fazenda do Gavião subieron al estrado, con voces que temblaban por el recuerdo del dolor, pero que se mantenían firmes por la búsqueda de justicia. Relataron los años de horror que habían soportado bajo el yugo de Mariana. Sus testimonios pintaron un cuadro aterrador, describiendo un régimen de miedo y sufrimiento constante, un lugar donde la vida humana no tenía el más mínimo valor y la crueldad era la norma de cada día. Cada historia era una pieza más en el oscuro rompecabezas de la fiera de Macabu. El punto culminante del juicio, el momento que dejó a todos sin aliento, fue cuando la esclava Raiza subió al estrado. Mirando directamente a los ojos de Mariana, sin titubear, repitió su testimonio. Con una claridad desgarradora, describió con lujo de detalles el terrible destino del niño de tan solo 8 años, una de las víctimas más jóvenes e inocentes de la crueldad de su señora. La sala del tribunal, antes llena de murmullos y susurros, quedó en un silencio sepulcral. El peso de sus palabras cayó sobre todos los presentes como una losa. La defensa, desesperada, intentó desacreditar a los testigos. Su argumento era tan antiguo como injusto. La palabra de un esclavo no podía tener valor legal contra la de su dueña, pero la evidencia era simplemente abrumadora. La cantidad de testimonios y, sobre todo, la escalofriante consistencia de los relatos crearon un muro de verdad imposible de derribar. Finalmente, tras semanas de testimonios y deliberaciones, llegó el día del veredicto. Contra todo pronóstico, en una sociedad donde la élite se consideraba intocable y por encima de la ley, el jurado emitió su decisión. Mariana de Moraes fue declarada culpable. La sentencia fue de 13 años de prisión. La fiera de Macabu fue enviada a la prisión de Niterói, pero ni siquiera tras las rejas su leyenda y su poder
se desvanecieron por completo. Algunos relatos cuentan que usó su inmensa fortuna para comprar privilegios, viviendo una vida de lujos dentro de la cárcel. Otros susurran que la culpa y el encierro finalmente quebraron su mente. Murió en prisión 6 años después, llevándose sus secretos más oscuros a la tumba. Pero la historia de la fiera de Makabu no terminó con su muerte. Hoy, en la región de Makabu, la Fazenda do Gavião ya no existe. Sus muros han caído, pero la leyenda de la fiera sigue viva, resonando en el viento. Se ha convertido en un cuento de terror, una advertencia que los padres cuentan a sus hijos sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Algunos lugareños todavía juran que, en las noches de tormenta, se pueden escuchar los lamentos de las almas que sufrieron y perecieron en esas tierras malditas. La suya es una historia sin censura, un crudo recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper de manera absoluta, creando a los monstruos más aterradores. Una historia que una nación intentó olvidar, pero que se niega a morir. Si esta historia te impactó y quieres darnos la fuerza para seguir desenterrando los archivos prohibidos de la historia, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote al canal, dándole like y compartiendo este video. Por último, quiero dedicar este video a mi gran amigo Edwin Condori Mamani. Gracias por acompañarnos.